Gloria a Dios, aleluya. Y no deje de estar alabando a Dios, de estar glorificando a Dios. Que Dios bendice al que le alaba. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 10, del verso 1 al verso 9. Amén. Le voy dando lectura, me va siguiendo con su vista. Ya lo tiene. Primer libro de Samuel, capítulo 10, del verso 1 al verso 9. Dice la palabra de Dios: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haría cerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y ofrendas de paz. Espera ahí 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que ha de suceder. Verso 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú siempre hablas a los corazones, hablas a las vidas. Espíritu Santo, te necesito en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, aleluya. Ocupe su lugar y recuerde siempre estar glorificando a Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Déjenme acomodo ahí está. La palabra de Dios, hermano, nos muestra el final de una época, la época de los jueces. E iba a iniciar la época de los reyes. Sería el inicio de los reyes. El primer rey de Israel iba a ser Saúl. Iba a ser Saúl. Y el pueblo pidió rey a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo quería ser como las otras naciones que tenían reyes, y el pueblo quería ser como las otras naciones y pidieron rey. Y eso le dolió mucho al profeta Samuel. Le dolió a Samuel porque estaban dejando. Dios hasta ese momento era quien dirigía completamente. Y al momento de pedir rey es como si lo estuvieran haciendo a un lado, y se siente Samuel mal. Se siente el profeta Samuel mal por esa ocasión y se lamenta porque el pueblo quería ser como las otras naciones. Dice primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Le dice el profeta, le dice Dios al profeta Samuel: me han desechado a mí para que no reine yo en ellos. Le dijo ahí en el verso 7. Aleluya. Muchas veces el pueblo piensa que al hacer ciertos cambios y adaptar las cosas del mundo a la iglesia está bien, pero no nos damos cuenta que desechamos a Dios. Y se desecha a Dios cuando queremos adaptar y ser como las otras naciones, como los de allá afuera. Muchas veces se desecha cuando ya no quieren por ejemplo, cuando ya no se quiere algún pastor que Dios puso, están desechando realmente a Dios.
Hay que enseñar muchas cosas, hermano, pero a veces falta el tiempo. Entonces Samuel iría a ungir al rey Saúl. Sería el primer rey que dirigiría al pueblo, que cumpliría propósitos con el pueblo. Iba a dirigir Saúl a la nación. Y Dios, por lo tanto, tendría planes y propósitos para Saúl. Usted, hermano, diga, a ver, responda amén a esta pregunta. ¿Usted cree que Dios tiene propósitos para su vida? ¿Usted cree que Dios tiene planes hermosos para su vida? Amén, así es. Y si respondió que sí a eso, hermano, significa que también va a tener luchas y batallas grandes en su vida. Porque Dios tiene que cumplir propósitos y planes con usted, y por lo tanto eso no le conviene al enemigo, porque detrás de usted vienen otros. Él le ha dicho a mi esposa que atrás de ciertas personas vienen otros, vienen cientos y vienen otros. Entonces viene una lucha grande y fuerte para que no se cumplan esos propósitos, esos planes de Dios en su vida, y el enemigo viene a hacer tropiezo y viene a interferir, y le vienen esas luchas tremendas. Porque Dios tiene planes y propósitos para su vida. Para su vida. En cambio, si estuviera en paz, tranquilo, sin nada, es como que no me congrego, no hago nada. ¡Bum! Al contrario, el enemigo así lo quiere tener atado, para no cumplir planes y propósitos. Y regresando al tema, llegamos a este pasaje donde leímos, donde el profeta Samuel va a ungir a Saúl. Va a ungir a Saúl. Y el profeta Samuel va y le dice muchas cosas, pero Saúl iba a necesitar de Dios para poder cumplir los planes y propósitos. Iba a necesitar de Dios para poder ser un buen rey. Así que iba a necesitar ser mudado a otro. Ser mudado a otro hombre. Diga, ser mudado a otro. Ya les he dicho que cuando se pone así, atrás le opriman el cable y funciona. Ser mudado a otro. Entonces Samuel iría a ungir a Saúl, que sería el primer rey de Israel. Iba a dirigir el pueblo, el que cumpliría propósitos y Dios teniendo planes hermosos para él. Pero tenía que ser mudado en otro. ¿Y cómo es eso? Que ser mudado en otro. El día de hoy les hablaré de la importancia de ser mudado en otro. Y eso es a través del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo en las personas. Solamente así uno puede ser mudado. Para poder cumplir los propósitos de Dios hay que ser distinto. Y debe haber un cambio de corazón. Es lo primero que vamos a aprender. Diga, un cambio de corazón. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 9. Aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Saúl había salido días antes a buscar unas asnas que se le perdieron a su padre, y él salió a buscarlas y recorrió territorio para encontrarlas. Y de pronto llega y se topa con el profeta Samuel, y van con él, con el profeta Samuel. Y el profeta Samuel le dice que va a ser rey de Israel, que va a ser rey de la nación. Y eso debió haber sido para él una noticia fuerte, tremenda, porque él no se esperaba eso. Salió a buscar las armas que se habían perdido, salió a recorrer el territorio, y llega el profeta y le dice: vas a ser el rey de Israel. ¿Cómo habrá quedado él en ese momento? ¿Cómo habrá él recibido esa noticia? Una noticia sorprendente, una noticia que asombra. Y tal vez le llegaron interrogantes a su corazón. ¿Cómo yo? Ya les he hablado en otras ocasiones, hermanos, sobre el corazón, y siempre puntualizo que el centro de tu ser es el corazón. Siempre les he dicho. ¿Cómo habrá quedado el corazón de Saúl al momento de que recibe esa noticia? Vas a ser el rey de Israel. Su corazón, hermano, hermana, es el centro de su ser. Y se pueden decir muchas cosas en la Biblia, hay muchos textos que hablan del corazón.
El corazón es su ser, el centro de lo que usted es, hermano. Su voluntad propia se basa ahí. Y hay actitudes que toma que se basaron ahí en el corazón. El comportamiento que tiene cierta persona viene de ahí, nace del centro de su ser. El centro de su ser. Toda la humanidad, hermano, fue afectada ahí en el centro de su ser el día que entró el pecado al mundo. Entró la iniquidad. Ya les he dicho que la iniquidad es la tendencia a hacer lo malo. El ser humano es más inclinado a hacer lo malo que lo bueno, por esa iniquidad que está ahí en el corazón desde que entró el pecado. ¿Sí? Y no voy a hablar mucho de eso, pero en Marcos capítulo 7 el Señor Jesús dijo, Marcos 7:20, les decía que del hombre sale lo que contamina, de ahí del centro. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las malicias, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El centro de tu voluntad, ahí en el corazón se maquina. Se piensa en el corazón, dentro de todos nosotros, el centro de nuestro ser, hacer lo bueno o lo malo. Y ahí empieza uno a maquinar lo malo. Cuando alguien desea a la mujer del prójimo, está maquinando el corazón, pensando, maquinando, hasta que logra y comete adulterio y se peca. ¿De dónde salió? Del centro. Por esa tendencia hacia lo malo, esa inclinación hacia lo malo. El corazón torcido. Y eso es para otro tema, para otro sermón, porque el enemigo trabaja en el pensamiento, desciende a tu corazón y de ahí sale a cometer el pecado. El punto es que cuando vienes a Cristo necesitas un cambio de vida, ya no debes de ser distinto, ya no igual. Cuando aceptamos al Señor Jesús, ¿en dónde lo aceptamos? En el corazón. El Espíritu Santo viene a habitar en medio de nosotros, de nuestro ser. Y cuando ya viene el pecado, el Espíritu Santo te ayuda a vencer. Ya es distinto. Y cuando se peca, te redarguye el Espíritu Santo. Todo trabajando desde el centro de tu ser. Porque Dios nos dio libre albedrío y uno decide qué hacer. El Espíritu Santo es caballero. Vas a tomar tú tu propia decisión, pero Él te ayuda. Por ahí no, por acá. Hiciste lo malo, arrepiéntete. Él te ayuda. Porque está ahí el Espíritu Santo. El punto es que cuando vienes a Cristo, a cumplir la voluntad de Dios, a hacer el trabajo de Dios, a darte cuenta que Dios tiene planes a tu vida, propósitos a tu vida, tu corazón debe ser distinto y no debe ser el mismo. El corazón de Saúl debía ser distinto. Y para realizar esos planes, los propósitos de Dios, necesitaba un cambio de corazón Saúl. Y Dios le ayudó con ese cambio de corazón. Después de que saldría Saúl de delante de Samuel, su corazón ya no iba a ser el mismo. Había una palabra que el profeta le dio. Había una palabra de alguien de Dios que le dio. Y esa palabra llegó a su corazón, impactó su corazón. Y él, por lo tanto, su corazón ya estaba siendo mudado. Y su corazón estaba pasando algo que ya no iba a ser el mismo. ¿Sí se da cuenta de eso? Acababa de recibir una palabra que venía del cielo. Y esa palabra estaba obrando en su corazón. Y él ya estaba cambiando su corazón. Hay palabras, hermano, que se quedan en el corazón de usted, hermano. Palabras que un día Dios le dio y ahí se quedaron en su corazón. Y el corazón empezó a cambiar. Hay palabras que van directo al corazón. Y el corazón queda inquietado. Hay palabras que hacen temblar su corazón. Hay palabras que quedan y dice la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Queda en el corazón y a su tiempo produce fruto, la semilla. Entonces el corazón ya no es el mismo, sino que queda inquietado. Hay algo ahí obrando
en el corazón, que tarde o temprano va a producir ese fruto. El corazón debe ser cambiado y mudado. La palabra de Dios, hermano, es viva y sigue obrando en los corazones. Es eficaz y no falla. La palabra de Dios transforma los corazones. Y hay palabras que le quedan a usted, que tal vez escuchó en alguna predicación o que tal vez leyó y eso quedó en usted. Y necesita recordarlas de vez en cuando. Una vez estaba predicando en otra iglesia no recuerdo el tema, pero estaba mencionando sobre esforzarse, de Josué 1:9, esfuérzate, de esforzarse, estaba predicando de eso. Y en la administración, a la hora que pasan los hermanos a orar, estaba yo diciendo, esfuérzate, y esfuérzate, y esfuérzate. Y se terminó la administración y todo, y al final llega un hermano y me dice, cuando estaba diciendo esfuérzate, empecé a temblar. Y cuando estaba diciendo, dice Dios que te esfuerces, empecé a temblar más. Y cuando dijo la tercera vez, esfuérzate, me di 3 pasos para atrás. Y si hubiera dicho una cuarta, me hubiera caído, me dice. Le digo, ¿pero qué palabra se le quedó? La de esforzarme, porque necesitaba esforzarme en ese momento, porque yo ya no quería nada. Entonces esa palabra se le quedó en el corazón. Ahí se le quedó. Hay palabras que quedan en el corazón y cambian el estado del corazón. Porque hay gente que llega triste y así llega, y hay una palabra que le imparte y debe cambiar el corazón, mudado a otro. En desánimo y llega una palabra y eso va mudando el corazón. Es el centro de tu ser. De ahí empiezas a expresar todo y a sacar todo. Saúl saldría con una palabra que le dio alguien de Dios y iba a ir por el camino pensando en todo lo que le dijo el profeta. Ya no iba a ser el mismo corazón con el cual llegó él buscando unas asnas que se habían perdido. Iba a ser distinto. Una vez también estaba estaba estudiando la licenciatura y predicó un hermano en esa ocasión, y esa vez estábamos nosotros iniciando en el patio, y a veces, pues, como les dije, a veces uno está triste, a veces está uno en desánimo, a veces está uno así, y estábamos iniciando en el patio, ahí el aire libre, y que el jueves poníamos la carpa, el domingo la carpa, se terminaba a quitar todo, luego el martes la carpa, así estábamos. Y ya como que falta un lugar donde estar, falta un lugar donde poder congregarse, y como que uno se entristece, ¿no? Y ahí estaba la gente, las personas, y ese hermano estaba predicando, y el hermano cuando empezó a ministrar, dijo, segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso, y a ver si luego lo ponemos el texto por ahí. Y David iba engrandeciéndose. Otra versión dice, David iba adelantado porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Y cuando dijo eso, ¡pum!, empecé a temblar y mi corazón porque Dios habla en el momento que usted necesita. Y empieza a trabajar la palabra en el centro de tu ser, en el corazón, para provocar algo distinto. ¿Dónde cree? ¿Qué cree que pasa cuando usted adora con todo su corazón? Empieza a salir eso hacia afuera, al centro de su ser, de tu ser. Hay palabras que van a cambiar corazones. Hay palabras que usted ha dado y se quedan en el corazón de alguien, a su tiempo va a brotar esa semilla. Saúl acababa de recibir una palabra de alguien que venía de Dios, una palabra que venía del cielo. El día, hermano, que usted corrió a Cristo y se arrepintió de pecado, algo sucedió en su corazón y no volvería usted a ser el mismo o la misma. Ya ni siquiera pecar podría hacerlo a gusto porque iba a sentirse mal, porque algo pasó en su corazón el día que usted vino a Cristo. Necesitamos ser mudados. El corazón necesita ser mudado a otro. Y Dios siempre habla, y Dios siempre le ha hablado, y nunca le ha dejado solo, sola. Él ayuda a cambiar toda conducta de corazón, a cambiar malos hábitos, si es necesario. Él ayuda al corazón dispuesto. Al corazón dispuesto. Pero ¿qué más sucedió? Que
ser mudado en otro. Es una transformación interna. Diga transformación interna. Esa transformación interna, hermano, viene de un cambio espiritual en su vida. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado, dice, en otro hombre. Esa transformación espiritual quiere decir que viene de un cambio interno. Samuel le dice lo que va a suceder después, le está dando una palabra. Saúl está recibiendo una palabra que va a ser el próximo rey. Y Samuel le dice: cuando salgas de aquí va a pasar todo eso. Le dice en el verso 2, primera de Samuel, capítulo 10, verso 2. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar ya fueron halladas, ahora tu padre se preocupa por ti. Verso 3. Luego de ahí vas a seguir adelante, y cuando llegues a la encina de Tabor te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Betel, llevando 3 cabritos, 3 tortas de pan, y un tercero una vasija de vino. Y luego que los hayas saludado, te darán pan. Y luego de ahí, más adelante vas a seguir y te vas a encontrar en la encina de Tabor, que te salen al encuentro hombres que suben a adorar a Dios. Ah, ya lo leí. Verso 4, verso 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden de un lugar alto, ellos con salterio, pandero, flautas, arpas, y ellos profetizando. Vean todo lo que le está diciendo Samuel que va a acontecer después de que lo deje. Ahora imagínese Saúl, ahí va caminando. ¿Cómo que yo voy a ser el rey? Este que salió a buscar las armas de su padre, y va caminando. ¿Cómo que yo voy a ser el próximo rey de toda esta nación? Con el corazón inquietado. Dios le habló a este profeta, y todos sabemos que todo lo que él dice acontece. Todos sabemos que Dios está con él, y me está diciendo que yo voy a ser el rey. Y va de camino y se encuentra estos hombres. Las almas que saliste a buscar, ya las encontró tu padre. Ahora él está preocupado por ti. Esto me lo acaba de decir Samuel. Y sigue más adelante y se encuentra estos 3 que vienen de camino. Hola, ¿qué tal? Vamos a Betel. Y ven que trae cabritos, y ven que trae pan, y el tercero trae vino. Ah, qué bueno, que les vaya bien. Toma unos panes. Y lo que dijo el profeta Samuel. Ahora solo falta que me tope esos que van a bajar adorando con instrumentos, y ahí sigue el corazón siendo mudado, el corazón siendo cambiado, el pensamiento concentrado en todo lo que tenía que venir de Dios. Dios sigue mudando mentes y corazones, y siempre da palabras, y siempre inquieta corazones. Y lo que Dios dice está hecho. Ya les he dicho que cuando Dios habla está hecho, que cuando Dios dice algo va a acontecer algo, porque Él es Dios y no miente. Cada una de las cosas sucedieron tal como el profeta Samuel le dijo. Todo lo que dijo Samuel iba cumpliéndose mientras caminaba, mientras se dirigía de regreso a su casa. Y faltaba lo último: toparse con esa compañía de profetas, y que el Espíritu de Dios descendiera sobre él y fuera mudado a otro. Imagínese a Saúl, yo ser mudado a otro. Todas las cosas que podía haber pensado él, la palabra había sido dada y todo estaba aconteciendo. Hermano, la Biblia es una revelación dada a nosotros, y todo está aconteciendo. Estamos viviendo últimos tiempos y algo va a pasar. Y estamos viviendo últimos tiempos donde el amor de muchos se ha enfriado, y algo va a acontecer, y se va a cumplir la palabra. Hay palabras hermosas, hay promesas hermosas ahí en la Biblia. El Señor Jesús dijo en Juan 16:17:
Él les explica a sus discípulos sobre su partida y les dice: es necesario para que venga el Espíritu Santo sobre ellos. En Hechos 1:4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él ya les había hablado. La promesa del Espíritu Santo se cumplió. Y estaban todos reunidos, unánimes, y descendió el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Se cumplió la palabra que fue dada. Y sigue cumpliéndose hasta estos días la palabra que fue dada. Y sigue gente hablando en lenguas. Y sigue gente hablando las maravillas de Dios. Es una promesa presente todavía para nuestros tiempos. Y Dios sigue mudando vidas, mudando corazones. Así que Saúl iba caminando y se iba cumpliendo lo que el profeta Samuel le había dicho. Y ahí venía caminando y ahí ve una compañía de profetas que va bajando. Híjole, venían con instrumentos, como les dijo Samuel. Venían tocando, venían cantando, alabando a Dios. Venían de descender de lo alto, o sea, venían de alabar a Dios. Esta compañía de profetas, vea qué importante, hermano, es la alabanza verdadera. Qué importante es la alabanza que glorifica a Dios, la alabanza que canta a Dios. Porque en estos tiempos modernos se están levantando cantos que exaltan el ego de la persona, y cantos en los que parece que Dios les está cantando a la persona, y la gente está toda emocionada cantando ese tipo de: yo iré por ti, pelearé por ti, haré esto por Dios, cantándote a ti. Y la alabanza debe ser al revés: nosotros cantándole a Dios, alabándole a Dios, exaltando su nombre, glorificando su nombre, adorándolo a Él. Esa es la alabanza. Estos venían con salterio, con arpa, con instrumento, con pandero, exaltando a Dios. Música real. Gloria a Dios. Debe haber gente, hermano. Por eso es importante que usted esté atento a lo que adora a Dios. Debe haber gente que viene descendiendo de lo alto, o sea, que oraron a Dios primero, vinieron, se subieron, tomaron el instrumento y empezaron a tocar, y descendió la presencia de Dios, la gloria de Dios, y algo pasó. Qué bueno es cuando vienen los de la alabanza y se hincan a orar y luego se suben, o sea, descienden de lo alto, y cuando terminan se hincan y vuelven a orar a Dios. Qué bueno es tener instrumentos consagrados a Dios. Se utiliza solo para la alabanza de Dios, solo para eso. Gente que adora a Dios, que hace descender la presencia de Dios, gente que cambia la atmósfera de Dios, la atmósfera en la presencia de Dios, hermano, que la desciende cuando está tocando el instrumento, que provoca que el pueblo adore, que provoca que venga la mano de Dios sobre la persona, que provoca que la alabanza empiece usted a alabar en otra lengua. La Biblia nos habla de otro hecho muy interesante sobre la adoración. Profeta Eliseo, en segundo libro de Reyes, capítulo 3. El rey Moab, hermanos, se rebela contra el rey de Israel y llamado el rey de Israel Joram, llama a Josafat para ir a la pelea. El rey de Judá era Josafat, y van y se reúnen para ir a pelear contra el enemigo. Y van y llevan días rodeando por caminos y se pone difícil la situación. Y dice Josafat: ¿no hay aquí un profeta de Jehová para que lo consultemos? Y van y se traen a Eliseo. Y Eliseo llega, y Eliseo pide a alguien con instrumento, pide a alguien que adora. Dice el verso 15 que Eliseo les dijo: tráiganme un tañador, o sea, alguien que toque instrumento. Y mientras el tañador tocaba, la mano
de Jehová vino sobre Eliseo. Mientras tocaba el instrumento, vino la presencia de Dios sobre Eliseo para decirles lo que Dios, la voluntad de Dios. Mientras esta compañía de profetas tocaba y alababa a Dios, vino la mano de Jehová sobre Saúl y fue mudado en otro. Vean lo importante que es adorar a Dios. Lo importante que es el instrumento, la adoración verdadera. Porque algo sucede en el pueblo de Dios, la presencia de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Mientras él tocaba el instrumento, la presencia de Dios vino. Cuando se adora, hermano, el ambiente cambia, la atmósfera cambia, porque su adoración empieza a venir del centro de su ser. Y empieza a pasar algo. La mano de Jehová viene sobre usted y empieza usted a recibir una sanidad en su cuerpo. Empieza alguien a hablar en lenguas, empieza alguien a estremecerse, empieza Dios a escuchar esa petición, porque el ambiente fue cambiado por una adoración genuina, sincera desde el corazón. A Saúl, hermano, al toparse con este tipo de gente, el Espíritu de Dios vino sobre él, o sea, el Espíritu Santo. Dice el primer libro de Samuel 10:10: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Dios le otorgó una naturaleza distinta. El Espíritu Santo obrando en usted, hermano, le otorga una naturaleza distinta. Ya no es el mismo de antes, debe ser distinto, porque desde el centro de su ser usted refleja hacia el exterior. Es como cuando los que se bautizan lo reflejan públicamente delante de todos, ese cambio interior. El Espíritu Santo, hermano, está cambiando a una nueva naturaleza y usted lo debe reflejar. Ya no es el bocón de antes, el gritón de antes, porque usted, el Espíritu Santo que está en usted, lo va reflejando hacia afuera. Distinto usted. El viejo hombre ya quedó atrás. El Espíritu Santo trajo una nueva capacidad en usted, una capacidad distinta. Que de repente usted lee la escritura y empieza a entender cosas, ya trae una capacidad distinta. El Espíritu Santo obrando en usted para realizar toda buena obra. Cuando vienes a Cristo, hermano, el Espíritu Santo habita en usted y hay un cambio distinto en usted. Y la gente lo nota, ya es distinto la hermana, ya es distinto el hermano. Mira, la hermana berenjena ya es distinta, ya no es chismosa. Hay una naturaleza distinta que el Espíritu Santo otorgó. ¿Sí? El viejo hombre ya quedó atrás, ya es pasado. Ahora, hermano, lo impactante de esta historia es que siguen pasando cosas hasta el día de hoy. Y con esto voy a finalizar. ¿Por qué? Porque él fue mudado su corazón. Su corazón ya fue distinto. Y por lo tanto, su interior, su vida fue distinta por el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Ya era otro. Ya era otro. Pero eso no lo dejó de tener problemas y líos. Porque quiero que entienda usted algo que se le quede bien grabado. Cuando hay una palabra de Dios para su vida, Dios le dio una palabra a usted. Dios va a cumplir un plan hermoso para usted, un propósito hermoso para usted. Se le va a levantar unas luchas, guerras tremendas, que si usted no está bien agarrado de Dios, si no está bien agarrado de Dios, no va a poder cumplir ese propósito. Porque Saúl fue mudado, el Espíritu Santo vino sobre él. Pero en el camino, en el transcurso de ese tiempo,
no permaneció en Dios. De tener el Espíritu Santo se le vino un espíritu de tormento. Después de ser el rey, ya después fue desechado como rey. Entonces usted o se agarra firme de Dios o podría ser desechado por Dios. Usted se agarra bien de Dios o algo puede suceder en su vida. Y podría terminar encadenado por el enemigo otra vez al viejo hombre, en lugar de permanecer en su nueva naturaleza de Dios. Entonces póngase de pie, vamos a orar ahora. Póngase de pie, vamos a orar. Cuando Dios levantó al rey David, después Saúl necesitó de David. Saúl ya no tenía la presencia de Dios, la tenía David. Y Saúl necesitaba de David para calmar ese tormento que le afligía. Y llegaba David y empezaba a tocar la alabanza, el arpa y calmaba a Saúl. David aprendió algo. Saúl un día tuvo el Espíritu de Dios y ahora ya no lo tiene porque desobedeció y hizo lo malo. Y ahora que David era rey y fue desechado el otro, y David pecó y hizo lo malo, David sabía lo que le aconteció al otro. Y David dice: no alejes de mí tu Santo Espíritu, le rogó a Dios, porque sabía lo que le había pasado al otro. David supo reconocer y correr y pedir perdón, el otro no. Ahí va a estar la diferencia. David, a pesar de las luchas, batallas que se le vinieron, porque también tuvo palabras sobre él permaneció agarrado de Dios hasta el final. Y cuando hizo lo malo, supo pedir perdón y la misericordia de Dios se manifestaba. Lo perdonaba y permanecía en él. Esa fue la diferencia de un rey al otro. Uno que supo ir con el corazón constricto y humillado delante de Dios, y otro que no. Ahí está la clave. Vamos a orar, hermanos, a ver. Vamos a orar, acérquese y vamos a orar.